Bueno, nos vamos a empezar a meter con este día tan especial. Así es. ¿Viste? Porque muchos dicen festejo, otros que hay o feriado, ¿no? O feriado, Pero ahí digo, hubo un movimiento allá por 1886 que realmente, no sé si era impensado, o por lo menos lo que se buscaba en esa época, se iba a terminar con la importancia de este Día del Trabajador. Claro, y vamos a recordar entonces cómo surgió esta conmemoración que tenemos hoy. Tenemos un informe y enseguida nos metemos en la charla con nuestro historiador. El 1 de mayo es, sin duda, el feriado más merecido de nuestro calendario, ganado a costa de sangre, sudor y lucha, el Día Internacional de los Trabajadores. La fecha establecida en 1889 por el Congreso Obrero Socialista celebrado en París recuerda a los mártires de Chicago, quienes, el 1 de mayo de 1886, organizaron una movilización reivindicando la jornada laboral de 8 horas. 3 días más tarde, luego de que una bomba matara a un policía, el gobierno reprimió brutalmente y un gran número de obreros fueron asesinados. Por el hecho, 5 militantes anarquistas fueron condenados a la horca y 3 a cadena perpetua. En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el coqueto bar La Biela. Desde entonces, nuestra historia ha conocido no pocos episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical. La Semana Roja, en 1909, la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1921. Tras la Revolución del 4 de junio de 1943, se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y se vale de la radio para hablarles personalmente a los trabajadores sobre sus derechos. Ya en la presidencia, el general Perón proclama en un acto organizado en el Teatro Colón en febrero de 1947 los derechos del trabajador, incluidos hoy en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cada 1 de mayo es un motivo de alegría, pero también un llamado a la memoria por aquellos que nos precedieron y que, desafiando el poder de turno, se atrevieron a decir: acá estamos, sufriendo la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, en reclamo de los derechos que hoy gozamos. Nunca los olvidemos. Qué buen informe. Tenemos que agradecer al canal Encuentro que nos cedió esta pieza, que nos remontó en la historia, ¿no? Muy bien redactado por Roberto Carnaghi. Sí, ahí está, escuchábamos la voz de Carnaghi y estamos con Marcos Schiavi, que es historiador, doctor en historia y profesor universitario. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Ahí veíamos en el informe que, bueno, los mártires de Chicago, como se los conoció después y que dieron origen a esta fecha, a esta conmemoración, peleaban por una jornada de 8 horas, ¿no? Recordanos un poco el contexto, ¿cuánto se trabajaba en ese momento? A ver, para empezar, Chicago era la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, una ciudad industrial, con migrantes internos de Estados Unidos, migrantes externos, con niveles altísimos de explotación, horario de 12, 14 horas, condiciones de trabajo abrumadoras, y en esas condiciones, anarquistas y socialistas empezaron a plantear la necesidad, primero, de mejores salarios y segundo, de mejores condiciones de trabajo. Parte de eso eran las 8 horas. Y ahí recordemos que también trabajaban los niños, las mujeres a destajo. En ese momento no había una diferenciación en relación a eso. Claro, las relaciones industriales en ese momento eran, como te decía, hiperexplotación, en donde había trabajando niños, trabajando mujeres, sobre todo en el mundo textil. Tanto niños como mujeres, el lugar preponderante era en el mundo textil, incluso hasta entrado a mediados del siglo XX fue así, en Argentina, por ejemplo. Lamentablemente hoy vemos, y esta semana nos enterábamos del fallecimiento de 2 nenes muy pequeños en un taller textil clandestino acá en la ciudad de Buenos Aires, como lamentablemente estamos en un contexto en algunos lugares en la ciudad de Buenos Aires que se remontan a aquellas épocas de explotación, ¿no? Parecen previos a 1886, claro. Si lo queremos poner en esos términos, los que se viven en los barrios de Flores, toda la Comuna 7, 8,
son momentos y situaciones previas a la lucha de Chicago de 1886. Claro, Marcos, digo, más allá de la cantidad de horas, digo, el trabajo que se lo puede hasta emparentar con el trabajo esclavo, porque de 16 horas por día, digo, ningún tipo de derecho, o sea, prescindían de vos, para afuera, venga otro, nada. Sí, estamos hablando acceso a nada. Sí, de niveles de precariedad absoluta, sin convenios colectivos, sin comisiones internas, sin reglamento por vacaciones, por enfermedad. Una libertad de acción completa por parte del patrón dentro de la planta. ¿Qué pasó con esa rebelión, con esa protesta? ¿Qué consecuencias tuvo en las condiciones de trabajo en los trabajadores estadounidenses? Para empezar, bueno, fue un hecho paradigmático y fue un hecho a nivel mundial, ¿no? 3 años después, en París, se declara el 1 de mayo como un hecho para recordar en todo el mundo. Y sobre todo es un salto en la organización de los trabajadores y un salto en la visibilización del conflicto. Esto lleva a que de ahí a 30 años se va conformando lo que después van a ser los convenios colectivos, las regulaciones al interior de la fábrica. Acá en la Argentina, de la mano de Juan Perón, se empezaron a establecer los derechos de los trabajadores que terminaron en la Constitución Nacional. Y vamos a recordar el último discurso de Eva Perón, un 1 de mayo de 1952. Será difícil de comprender. Yo quiero hablar hoy. Yo quiero hablar hoy. A pesar de que el general me pide que sea breve. Porque yo quiero que mi pueblo sepa. Porque yo quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos todos a morir por Perón. Y que sepan los traidores, que ya no vendremos aquí a decirle presente a Perón como el 28 de septiembre, y no iremos a hacernos la justicia por nuestras propias manos. Fue un 1 de mayo como hoy, pero de 1952. Desde el balcón de la Casa Rosada, ante una multitud que celebraba la fiesta del trabajo, Eva Duarte de Perón le habló al pueblo argentino. Menos de 2 meses después, murió, víctima del cáncer, con apenas 33 años. El tiempo lo confirmó. El de aquel Día del Trabajador de 1952 fue el discurso de despedida. Después de casi 14 minutos de una energía que sacó de donde ya no tenía, Evita terminó así. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Que estén alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. No llores por mi Argentina. Qué fuerte escuchar, ¿no? Esa polenta de esa mujer que es un ícono en la Argentina ya. Y ella le hablaba a los descamisados, ¿no? ¿Cuál era el contexto histórico de los trabajadores y las trabajadoras en ese momento en la Argentina? Bueno, 1945, 17 de octubre fue el momento clave, no voy a descubrir nada diciendo eso. ¿Qué pasa? Bueno, finalmente toda esta problemática que veíamos dentro de las plantas, dentro de las fábricas, se transforma. Y con los convenios colectivos, con las comisiones internas, con las leyes impulsadas desde el gobierno, se logra que el trabajador tenga muchísimo más poder al interior del lugar de trabajo. Y más poder significaba más protección, más poder significaba controlar en algún momento el ritmo de producción, que no se lo explote tanto, la cantidad de horas. Es un cambio paradigmático lo que pasa a partir de 1945. Y eso se expresa en lo político, en la identidad peronista de la mayoría de los trabajadores, que lleva hasta que en el 54, por ejemplo, el 60%
de los argentinos votaran peronismo. Claro. Vacaciones pagas, ¿no? También hay que incluir aguinaldo, licencias por embarazo. ¿Las licencias por embarazo empiezan en aquel momento? Sí, también. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en el mundo textil el 50% de los trabajadores eran mujeres en ese momento. Después eso se va revirtiendo porque el ingreso mayor de los trabajadores va derivando en que las mujeres pasan de a poco, algunas, a trabajar en su casa. Pero en ese momento en textiles, por ejemplo, el 50% eran mujeres, por eso la importancia de su defensa. Marcos, si históricamente tuviéramos que asignarle un lugar a este movimiento, a este quiebre con el Día del Trabajador, ¿en qué situación, en qué contexto lo pondríamos, por importancia a nivel mundial? No, a ver, el proceso argentino en ese momento es un proceso que en otras partes del mundo se da, no a los niveles que se da en Argentina. Todo el proceso post Segunda Guerra Mundial es un proceso de auge de los trabajadores. En Argentina eso se consolida políticamente con 3 ministros en el gobierno de Perón eran sindicalistas, y eso transforma el 1 de mayo. ¿Sí? El 1 de mayo pasa a ser un momento en donde generalmente era una reivindicación por más derechos, durante esa década ser un momento de festejo. De celebración, de ¿no? celebración. Por lo ganado, por lo obtenido. Por lo obtenido, ¿sí? Había 2 grandes momentos de manifestaciones fuertes, el 17 de octubre y el 1 de mayo, en ambos era la Plaza de Mayo el lugar hacia donde se convocaba. Incluso en aquella época se elegía la reina del trabajo, ¿no? Había una cuestión de también, en el marco de esas celebraciones, como hoy se hacen distintas celebraciones locales, populares, por la fiesta del trigo, distintas cuestiones bien locales con la producción, en ese momento también había reinas del trabajo. No, lo que se da en ese proceso es una masificación completa de los niveles de sindicalización, de movilización de los trabajadores. Es el lugar que ganan. Se expresa en que de repente los obreros metalúrgicos pasan de tener 5.000 afiliados a ser 100.000 afiliados. Claro. Es un nivel inédito para la Argentina e inédito para América Latina, le diría que hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por este pantallazo, esta ventana que abrimos a la historia para recordar justamente qué estamos conmemorando en el día de hoy. Claro. Muchas gracias.